En el evento de la empresa de mi esposa, su compañero de trabajo sonrió con sorna y dijo, ¿cómo se siente ser un perdedor que vive de su esposa? Todos se rieron, incluida ella. Entonces, me dirigí al director ejecutivo y le pregunté, ¿cómo se siente saber que este perdedor es el dueño del 90% de su empresa? Su rostro se puso blanco. Muy bien, Reddit. Esta es una historia intensa. El compañero de trabajo de mi esposa me llamó perdedor en la cena de gala de su empresa. Todos se rieron, incluida mi esposa. Entonces, solté una bomba que lo cambió todo. Preparen palomitas de maíz, porque esto se pone complicado. Soy Alejandro, de 42 años, hombre, y durante los últimos 15 años, he llevado lo que la mayoría de la gente llamaría una vida bastante tranquila. Sin trabajo corporativo, sin horarios locos, solo yo gestionando inversiones y manteniéndome fuera del alcance de la atención pública. Mi esposa, Sofía, de 40 años, mujer, trabaja como vicepresidenta de ventas en Soluciones Próxima Era, una empresa tecnológica de tamaño mediano en la Ciudad de México. Ella es buena en lo que hace, escalando esa jerarquía corporativa como si su vida dependiera de ello. Vivimos en un bonito departamento en el centro de la Ciudad de México con ventanales que van del suelo al techo con vista al Paseo de la Reforma. Paso mis mañanas leyendo informes financieros mientras tomo café, las tardes trabajando en proyectos personales de programación o reuniéndome con mi asesor financiero, y las noches cocinando la cena y esperando a que Sofía regrese a casa después de otra jornada laboral de 12 horas. Para el mundo exterior, parezco el clásico hombre mantenido que vive de los ingresos de su exitosa esposa. Los vecinos de nuestro edificio definitivamente piensan eso. Los he escuchado susurrar en el ascensor, he visto las miradas que me lanzan cuando regreso del gimnasio a las 2 de la tarde de un martes mientras ellos regresan apresurados de sus descansos para almorzar. Debe ser agradable, me dijo uno de ellos una vez en la zona de buzones. Tener todo ese tiempo libre mientras tu esposa trabaja. Yo solo sonreí y asentí, sin molestarme en corregir sus suposiciones. Los amigos de Sofía son aún peores. En las cenas, me preguntan con un desprecio apenas oculto qué hago todo el día. Cuando digo que gestiono inversiones, intercambian miradas cómplices que dicen que piensan que solo estoy especulando en la bolsa con el dinero de Sofía y llamándolo carrera profesional. Su compañera de habitación de la universidad, Ximena, me dijo una vez, es genial que Sofía apoye tus pasatiempos. Pasatiempos, como si gestionar una cartera de inversiones de cientos de millones de pesos fuera algo que hago para matar el tiempo entre sesiones de videojuegos. Aquí está lo que nadie sabía, incluida Sofía durante la mayor parte de nuestro matrimonio, no soy un tipo desempleado que vive de su exitosa esposa. En realidad, soy el propietario mayoritario de la empresa para la que ella trabaja. Sí, han leído bien. La empresa donde ella construyó toda su carrera, donde trabajó y se abrió camino políticamente hasta la cima, donde pasó semanas de 60 horas intentando impresionar al director ejecutivo. Soy el dueño del 90% de ella. Permítanme retroceder y explicar cómo llegamos aquí porque esta historia no tiene sentido sin entender de dónde vengo. Hace 15 años, yo era una persona completamente diferente, recién graduado del Instituto Tecnológico de Massachusetts con un título en ingeniería y una cabeza llena de ideas que realmente funcionaban. No eran conceptos utópicos, sino soluciones prácticas a problemas reales que enfrentaban las empresas. Había hecho mi tesis sobre sistemas de integración de datos. Y durante mi investigación, me di cuenta de que toda la industria estaba abordando el problema de manera equivocada. Todos intentaban crear soluciones únicas para todos, pero lo que las empresas realmente necesitaban eran sistemas modulares y escalables que pudieran adaptarse a su infraestructura específica. Así que empecé a construir exactamente eso en mi pequeño departamento de un solo ambiente en Monterrey. Aquellos primeros 3 años fueron brutales. Hablo de días de 18 horas, viviendo a base de fideos instantáneos y café, programando hasta que me ardían los ojos y se me acalambraban los dedos. Mi departamento parecía un centro de mando de una película de piratas informáticos, 3 monitores en mi escritorio, pizarras blancas cubriendo cada pared, cables serpenteando por el suelo. Tenía un saco de dormir en la esquina porque no podía molestarme en hacer la cama cuando de todos modos solo dormía 4 horas por noche. Mis amigos de la universidad pensaban que estaba loco. Ellos habían conseguido trabajos cómodos en empresas globales,
con salarios altísimos, trabajando horas razonables, disfrutando de sus 20 años. Mientras tanto, yo comía fideos por tercera vez consecutiva y depuraba código a las 3 de la madrugada de un viernes por la noche. Pero creía en lo que estaba construyendo. La empresa se llamaba Quantum Systems, y desarrollamos un programa informático que revolucionó la forma en que las grandes empresas manejaban la integración de datos. No de una manera llamativa o atractiva que sale en los titulares, sino de una manera práctica y rentable que ahorraba a las empresas millones de pesos en costos operativos. El gran avance se produjo cuando conseguí mi primer cliente importante, una empresa de fabricación de la lista de las 500 empresas más importantes de México que estaba perdiendo dinero porque sus diferentes sistemas no podían comunicarse entre sí. Su gestión de inventario no se sincronizaba con su cadena de suministro, la cual no se sincronizaba con sus operaciones minoristas. Estaban tomando decisiones de compra basadas en datos que tenían semanas de antigüedad. Les construí una solución personalizada en 6 meses. Su director de operaciones lo llamó la pieza de ingeniería de programación más elegante que jamás había visto. Más importante aún, ahorraron 240 millones de pesos solo en el primer año. La noticia se corrió rápido en esos círculos, y de repente, tenía más clientes de los que podía manejar. A los 25 años, tenía 3 empleados a tiempo completo trabajando en un espacio de oficina compartido en el centro de Monterrey. A los 26, nos mudamos a oficinas adecuadas y tenía a 15 personas en nómina. A los 24, tenía algo verdaderamente valioso. No solo un concepto o un prototipo, sino ingresos reales, clientes reales, valor tangible real que no podía ser ignorado. Para cuando tenía 27 años, tenía algo real. No solo un concepto o un prototipo, sino ingresos reales, clientes reales, valor real. Entonces Próxima Era llamó a la puerta. Estaban pasando apuros, perdiendo dinero, enfrentándose a la bancarrota. Necesitaban lo que yo había construido y lo sabían. Próxima Era había sido una empresa tecnológica prometedora a principios de la década de 2000, pero habían tomado algunas decisiones catastróficamente malas, contrataron personal en exceso durante el auge, se extendieron demasiado en bienes raíces y, lo más perjudicial, construyeron toda su infraestructura sobre sistemas obsoletos que no podían escalar. Estaban pagando millones en tarifas de licencia por programas que no funcionaban correctamente, y cada intento de modernización había fracasado espectacularmente. Su director ejecutivo, Felipe Herrera, se puso en contacto conmigo a través de una conexión mutua. Nos reunimos en una cafetería en la Ciudad de México y pude ver la desesperación en sus ojos incluso antes de que comenzara su propuesta. Próxima Era necesitaba lo que Quantum Systems había construido. Más específicamente, lo necesitaban para ayer, o estarían en bancarrota al final del trimestre. Felipe intentó mostrarse tranquilo, hablando de alianzas estratégicas y oportunidades sinérgicas. Dejé que terminara su propuesta y luego expuse lo que ya sabía por mi propia investigación. A Próxima Era le quedaban unos 3 meses de liquidez. Su cliente más importante amenazaba con irse y su junta directiva estaba lista para despedir a Felipe si no podía cambiar las cosas de inmediato. Permítame ahorrarnos tiempo a ambos, le dije. Usted necesita mi tecnología. Yo necesito sinceramente, no necesito mucho, pero podemos llegar a un acuerdo. Las negociaciones duraron 6 semanas. Felipe quería una fusión estándar donde Próxima Era adquiriría Quantum Systems. Yo recibiría un buen pago y quizás un título de vicepresidente, y todos volverían a sus asuntos como de costumbre. Eso no iba a suceder. Yo quería el 90% de la propiedad con control total sobre las decisiones importantes, mientras que Próxima Era mantendría su nombre de marca, sus relaciones existentes con los clientes y Felipe se quedaría para gestionar las operaciones diarias. Básicamente, yo los estaba adquiriendo pero permitiéndoles mantener su dignidad y sus trabajos. La junta directiva de Felipe luchó duramente contra los términos. No podían creer que un ingeniero de 27 años estuviera dictando las condiciones a su empresa establecida. Un miembro de la junta llegó a decir durante una reunión: somos Soluciones Próxima Era. No respondemos ante un niño con una empresa emergente. Me levanté, recogí mis cosas y caminé hacia la puerta. Entonces, disfruten de la bancarrota. Tengo otras 3 empresas interesadas en obtener licencias de mi tecnología, y ninguna de ellas está tan desesperada como ustedes.
Felipe me llamó antes de que llegara al ascensor. Teníamos un acuerdo para el final de la semana, así que elaboramos una fusión. La estructura era compleja pero elegante. Me convertí en el propietario mayoritario silencioso a través de una sociedad de responsabilidad limitada con múltiples capas que mantenía mi nombre completamente fuera de los registros públicos. Felipe permaneció como director ejecutivo para gestionar las operaciones diarias mientras yo me retiraba a las sombras. Próxima Era obtuvo la tecnología que los salvó de la bancarrota. Yo obtuve seguridad financiera y libertad. ¿Por qué lo hice? Sinceramente, estaba agotado, quemado, completamente drenado. Construir una empresa emergente desde la nada había consumido cada gramo de energía que tenía. Había dedicado todos mis 20 años a crear algo valioso. Y ahora, solo quería respirar. No quería el centro de atención, la atención de los medios, la política corporativa, la presión constante para rendir, crecer y expandirse. Había visto a otros fundadores tecnológicos agotarse persiguiendo valoraciones de unicornio y sueños de salir a la bolsa. Ese no era yo. Solo quería construir algo valioso, asegurar mi futuro financiero y luego vivir mi vida en paz, bajo mis propios términos. Por lo tanto, estructuramos todo a través de una compleja red de sociedades de responsabilidad limitada y sociedades de cartera, manteniendo mi nombre completamente fuera de los registros públicos. Los comunicados de prensa de Próxima Era sobre la fusión mencionaban la adquisición de tecnología de vanguardia de una firma privada, pero nunca me mencionaron por mi nombre. Perfecto. El primer año después de la fusión fue surrealista. Pasé de trabajar semanas de 80 horas gestionando una empresa emergente en crecimiento a tener, de repente, nada más que tiempo libre. Viajé durante unos meses, dormí durante lo que pareció un año y poco a poco redescubrí lo que significaba vivir sin presión constante. Conocí a Sofía aproximadamente un año después de la fusión en una fiesta en la Ciudad de México. Me había mudado a la ciudad porque me gustaba la escena tecnológica, pero quería alejarme de la locura de otros centros financieros. Ella trabajaba en ventas en una firma más pequeña, era ambiciosa y decidida, con una energía que hacía que cada habitación se sintiera más viva cuando entraba. Hablamos durante 3 horas esa primera noche, de pie en la cocina mientras la fiesta continuaba a nuestro alrededor. Me contó sus planes para entrar en una empresa más grande, sobre la carrera que quería construir, sobre sus frustraciones con jefes que no veían su potencial. Le hablé de mi trabajo de consultoría y gestión de inversiones, lo cual era técnicamente cierto, solo que le faltaban unos cuantos ceros. Era hermosa, divertida, muy inteligente y parecía genuinamente interesada en mí como persona. No como un cheque de pago, no como un símbolo de estatus, simplemente como Alejandro. Me enamoré profunda y rápidamente. Cuando empezamos a salir, no le conté lo de Próxima Era. Llámalo una prueba, llámalo paranoia, llámalo como quieras. Mi padre me había advertido toda la vida sobre las personas que aman tu dinero más de lo que te aman a ti. Mi padre era un ingeniero mecánico al que le había ido bien. Nada exagerado, pero cómodo. Había visto a 3 de sus amigos más cercanos ser absolutamente destruidos en divorcios por mujeres que se habían casado con ellos por su dinero. Un amigo perdió su casa, su negocio y la relación con sus hijos. Todo porque su exesposa había estado más interesada en su cuenta bancaria que en su personalidad. Alejandro, me dijo mi padre durante una cena cuando yo tenía unos 19 años. En el momento en que la gente sabe que eres rico, todo cambia. Ven signos de pesos en lugar de a la persona. Cada interacción se vuelve transaccional. Cada relación tiene este cálculo subyacente. Nunca sabrás si alguien te quiere a ti o a tu billetera. Esas palabras se quedaron grabadas en mí. Así que cuando conocí a Sofía, quería que se enamorara de mí, no de mi cuenta bancaria. Quería saber que si todo desaparecía mañana, si Próxima Era quebrara, si perdiera cada inversión, si estuviera verdaderamente en la ruina, ella todavía querría estar conmigo. Lo mantuve en silencio, diciéndole que hacía trabajo de consultoría y gestionaba algunas inversiones. Una verdad técnica, a la que solo le faltaban unos 8 ceros. Ella pareció satisfecha con esa explicación, nunca presionó demasiado para obtener detalles. Quizás eso también debería haber sido una señal de alerta, pero elegí verlo como respeto por mi privacidad. A los 2 años de nuestra relación, Sofía recibió una oferta de trabajo de Próxima Era.
Llegó a casa una tarde prácticamente vibrando de emoción, agitando la carta de oferta como si fuera un boleto de lotería ganador. Alejandro, nunca vas a creer esto. Soluciones Próxima Era acaba de ofrecerme un puesto. Asociada de ventas senior con un camino claro hacia la gerencia. Estaba saltando sobre sus talones, sonriendo de oreja a oreja. Esta es exactamente la oportunidad que he estado esperando. Miré la carta de oferta, manteniendo mi rostro cuidadosamente neutral. El salario era bueno, no excelente, pero las opciones sobre acciones y la estructura de bonificaciones eran sólidas. Deberían serlo, ya que yo mismo había aprobado el marco de compensación unos 6 meses antes. Eso es increíble, cariño, dije, abrazándola. Definitivamente deberías aceptarlo. ¿De verdad? ¿No crees que sea demasiado arriesgado? Es una empresa bastante grande. Mucha competencia. Lo harás de maravilla. Eres la mejor vendedora que conozco. Y así fue. Sofía tenía un talento genuino para las ventas, tenía esta capacidad natural para leer a los clientes y cerrar tratos. Podía entrar en una habitación llena de ejecutivos escépticos y salir con firmas en los contratos. En su primer año en Próxima Era, había atraído a 3 clientes importantes y superado su cuota en un 40%. Observé el desarrollo de su carrera desde la barrera, reuniéndome ocasionalmente con Felipe para las revisiones trimestrales donde él mencionaba a esa impresionante nueva contratación en ventas sin darse cuenta de que estaba hablando de mi esposa. Era surrealista y un tanto fascinante verla construir su identidad alrededor de una empresa de mi propiedad sin que ella tuviera la menor idea. Con el paso del tiempo, pensé que se lo diría eventualmente. Cualquier día de estos, la sentaría y le explicaría toda la situación, pero las semanas se convirtieron en meses. Ella obtuvo su primer ascenso, y cuanto más esperaba, más extraño se volvía a mencionar: oye, cariño, ¿recuerdas esa empresa donde has construido toda tu carrera durante los últimos 3 años? Sí. Una historia curiosa sobre eso. El momento nunca parecía el adecuado. Después de su primer ascenso a gerente de cuentas, ella estaba en un punto máximo increíble, sintiéndose finalmente validada en su carrera. ¿Cómo interrumpes ese momento con un por cierto, soy el dueño de tu empresa? Después de su segundo ascenso a gerente de cuentas senior, ya estaba planeando su ascenso a vicepresidenta. Decírselo entonces habría hecho que cada logro se sintiera manchado, como si solo hubiera tenido éxito debido a su conexión conmigo. Así que guardé silencio y los años se acumularon. 5 años se convirtieron en 7, 7 se convirtieron en 10. El secreto se convirtió en este peso masivo que llevaba a todas partes, volviéndose más pesado cada día que pasaba, pero de alguna manera imposible de soltar. El arreglo funcionó para mí en la mayoría de los aspectos. Tenía ingresos pasivos del éxito de Próxima Era, dividendos saludables que financiaban nuestro estilo de vida sin que Sofía cuestionara de dónde venía el dinero. Gestionaba otras inversiones por mi cuenta, operaba en el mercado de valores, hacía algunas inversiones ángel en otras empresas emergentes, me mantenía lo suficientemente ocupado como para no sentirme inútil, pero lo suficientemente libre como para vivir la vida bajo mis propios términos. Sin un jefe vigilándome. Sin política de oficina que navegar. Sin revisiones de desempeño donde alguien que sabía menos que yo criticara mi trabajo. Sin diversión obligatoria en retiros corporativos. Solo libertad para leer, aprender, trabajar en proyectos personales, existir sin las expectativas de otra persona sobre mi cabeza. Sofía ascendió rápido en la jerarquía. En 5 años, llegó a ser vicepresidenta de ventas. Estaba genuinamente orgulloso de ella, viéndola evolucionar de una ambiciosa vendedora junior a una ejecutiva segura de sí misma que podía comandar una sala de juntas, incluso si a veces hacía comentarios que dolían. Pequeñas indirectas sobre mi falta de ambición, bromas sobre que yo me conformaba con la mediocridad, comentarios informales sobre cómo estaba desperdiciando mi potencial al no seguir una carrera tradicional. Me dolían, pero me decía a mí mismo que no lo decía en serio, que simplemente estaba estresada por el trabajo, que esta era solo su forma de procesar sus propias inseguridades por ser la principal fuente de ingresos. Pero esos comentarios se volvieron más frecuentes a medida que ella ascendía más alto. Cuanto más éxito tenía en Próxima Era, más parecía resentir mi estilo de vida. Llegaba a casa después de cerrar un trato importante, llena de energía y orgullosa.
Y yo la felicitaba con entusiasmo. Pero detrás de su sonrisa, podía ver este destello de resentimiento, como si estuviera pensando, ¿dónde está tu gran victoria? ¿Qué lograste tú hoy? Sus amigos también lo notaron, y ellos eran mucho menos sutiles. En las cenas, me hacían preguntas condescendientes sobre mi trabajo haciendo el gesto de comillas con los dedos. Una de sus amigas de la universidad, Ximena, me dijo directamente en una comida, debe ser agradable tener una proveedora en casa. ¿Qué haces siquiera todo el día? Sofía no me defendió, simplemente se rió como si fuera una broma inofensiva entre amigos. Eso dolió más que el insulto mismo. El verdadero problema comenzó hace unos 3 años cuando Ricardo se unió a su equipo de ventas. Ricardo era todo lo que yo no era, ruidoso, ostentoso, mencionando constantemente nombres importantes y jugando a la política corporativa como si fuera un deporte olímpico. El tipo de persona que mencionaba que llevaba un reloj carísimo antes de que pudieras notarlo. Que hacía referencia casual a sus amigos que trabajaban en grandes bancos internacionales, que trataba cada conversación como una oportunidad de establecer contactos. También era un completo idiota que parecía haber hecho su misión personal lanzarme ataques cada vez que nos cruzábamos. En los eventos de la empresa, se fijaba en mí como un tiburón que huele sangre en el agua, haciendo estos comentarios pasivo-agresivos diseñados para humillarme frente a una audiencia. Ricardo hacía estos comentarios sobre que yo era el amo de casa de Sofía o bromeaba sobre lo agradable que debía ser no tener que trabajar para ganarse la vida. Sofía se reía de ello, nunca me defendía, simplemente lo trataba como bromas de oficina inofensivas que yo debería ser lo suficientemente maduro como para aguantar. La primera vez que sucedió fue en el convivio de verano de la empresa Próxima Era. Ricardo se acercó a Sofía y a mí mientras estábamos en la fila para la comida, me miró de arriba abajo y dijo, entonces Alejandro, ¿qué haces de nuevo además de gastar el sueldo de Sofía? Su tono era de broma, pero sus ojos eran crueles. Gestiono inversiones, dije con calma. ¿Oh, inversiones, como estar pegado a la computadora todo el día? Se rió lo suficientemente fuerte como para llamar la atención. Eso es adorable. Mi primo también hace eso. Perdió muchísimo dinero el año pasado intentando predecir el mercado. Sofía soltó una risita, realmente soltó una risita, como si Ricardo fuera el comediante más divertido que jamás hubiera visto en lugar de un acosador con zapatos caros. No es exactamente lo mismo, respondí, manteniendo mi tono neutral, a pesar de que quería decirle que mi cartera valía más que su salario anual multiplicado por 20. Seguro, seguro, dijo Ricardo con una sonrisa condescendiente. Todos necesitamos pasatiempos, ¿verdad? Me mordí la lengua todas y cada una de las veces. Los incidentes se intensificaron a lo largo de los años. En la fiesta de fin de año, Ricardo hizo un brindis por todas las personas trabajadoras de Próxima Era que realmente se ganaron sus cheques de pago mientras me miraba directamente. En el retiro de integración de primavera, le preguntó en voz alta a Sofía si estaba contratando a alguien para limpiar el departamento ya que Alejandro probablemente tiene las manos ocupadas viendo televisión durante el día. Cada vez, Sofía se reía o me decía más tarde que yo estaba siendo demasiado sensible y que Ricardo solo estaba bromeando. Ni una sola vez le dijo que se detuviera. Ni una sola vez me defendió públicamente. Ni una sola vez dejó claro que faltarle el respeto a su esposo no era aceptable. Esa debería haber sido mi señal de alerta. Ese debería haber sido el momento en que la sentara y le explicara todo. Pero seguí pensando que las cosas mejorarían. Que una vez que la novedad del humor de Ricardo desapareciera, pasaría a otros objetivos. Estaba equivocado. Lo estaba. Luego llegó la cena anual de la empresa el mes pasado. El evento que había estado temiendo durante semanas porque sabía que Ricardo estaría allí. Sabía que tendría audiencia. Sabía que iba a ser malo. La cena se llevó a cabo en el Hotel St. Regis del centro, uno de esos enormes salones de baile con lámparas de cristal y manteles blancos que cuestan más que el alquiler mensual de la mayoría de las personas. Próxima Era no escatimó en gastos para este evento. Barra libre, comida de 5 tiempos, banda de jazz en vivo, todo el paquete corporativo. Todos se vistieron con sus mejores galas, intentando superarse unos a otros con sus trajes de diseñador y relojes caros y zapatos que costaban más que mi primer coche.
Yo usé un traje azul marino sencillo que había comprado hace años, nada llamativo, y me paré junto a Sofía, que lucía absolutamente impresionante con un vestido verde esmeralda. Había pasado 3 horas preparándose, peinándose y maquillándose, probándose 4 vestidos diferentes antes de decidirse por el verde. Le dije que se veía hermosa, y ella me dio un beso distraídamente mientras revisaba su teléfono, ya preparándose mentalmente para las relaciones públicas que haría en el evento. ¿Recuerdas los nombres de las personas, verdad? Me había preguntado en el coche de camino hacia allá. Felipe Herrera es el director ejecutivo. Diana Cervantes es la vicepresidenta de operaciones. Ricardo trabaja en mi equipo. Roberto en contabilidad maneja los informes de gastos. Lo recuerdo, había dicho yo, divertido a pesar de mí mismo. Poco sabía ella que yo había aprobado personalmente la mayoría de sus salarios durante las revisiones presupuestarias. El salón de baile estaba lleno cuando llegamos. Quizás 200 personas en total, empleados, sus cónyuges, unos pocos clientes importantes que habían sido invitados por cortesía. La energía vibraba, esa electricidad corporativa particular que proviene de personas que intentan ver y ser vistas. Estableciendo contactos mientras fingen que no lo están haciendo, compitiendo por una posición mientras actúan como si solo estuvieran allí para divertirse. Sofía se sintió inmediatamente en su elemento, moviéndose por la sala como una política profesional, estrechando manos, recordando nombres, riéndose de chistes que no tenían gracia, jugando el juego que había dominado durante años en Próxima Era. Yo la seguía como un acompañante leal, sonriendo y asintiendo mientras la gente mayormente me ignoraba o hacía suposiciones sobre quién era yo basándose en mi relación con ella. Yo era solo el esposo de Sofía, el tipo tranquilo, el que no trabajaba, el accesorio que ella traía a estos eventos para demostrar que era una persona normal. Tomé un vaso de agua mineral de la barra y encontré nuestra mesa asignada. Me senté junto a la silla vacía de Sofía, viéndola trabajar en la sala, sintiéndome cada vez más como un mueble con cada minuto que pasaba. Aproximadamente 1 hora después de comenzar la cena, Ricardo se acercó con un grupo de colegas de Sofía. Tenía esa sonrisa engreída en su rostro que inmediatamente me puso en guardia. Alejandro, me alegra verte, amigo, dijo demasiado alto para el entorno. ¿Disfrutando de la comida y las bebidas gratis? Forcé una sonrisa. Es un evento agradable. Debe ser genial para ti, ¿verdad? Poder asistir a estas fiestas elegantes sin tener que hacer nada del trabajo necesario para ganárselas. Se rió, mirando a los demás buscando validación. Unas pocas personas se rieron con incomodidad. Sofía apareció a mi lado, pasando su brazo por el mío con esa sonrisa practicada que había perfeccionado. ¿Cómo te trata la vida de esposo trofeo? Continuó Ricardo, claramente disfrutando ahora que tenía audiencia. Quiero decir, en serio, ¿qué haces siquiera todo el día mientras Sofía está aquí dándolo todo? Felipe Herrera, el director ejecutivo, estaba cerca e intentó intervenir. Ricardo, tal vez deberíamos. No, tengo curiosidad genuina, interrumpió Ricardo, subiendo el tono de voz. Más personas se giraban para mirar ahora. Debe ser agradable que alguien más pague todas las facturas, ¿verdad? Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un segundo, y luego soltó la bomba. ¿Qué se siente ser un perdedor? Preguntó Ricardo, con esa sonrisa engreída ensanchándose aún más. Tener a tu esposa como el sustento de la familia. Debe ser bastante extraño, ¿eh? La mesa estalló en carcajadas. Ya no eran risitas incómodas, sino risas genuinas. Personas de las mesas vecinas se giraron para ver qué era tan gracioso. Y de pie junto a mí, todavía con el brazo entrelazado con el mío, estaba Sofía, riendo. No era una risa educada e incómoda. No era una risa comprensiva de lo siento mucho, sino una risa real, genuina y divertida, como si Ricardo acabara de contar el chiste más gracioso que jamás hubiera escuchado. Ese momento lo cristalizó todo para mí. 15 años de matrimonio, y mi esposa se reía mientras su compañero de trabajo me llamaba perdedor frente a docenas de personas. Personas que no tenían idea de lo que yo había construido, lo que había sacrificado o de lo que era capaz. Algo frío se instaló en mi pecho. No era ira exactamente, sino claridad.
El tipo de claridad que obtienes cuando finalmente dejas de mentirte a ti mismo sobre lo que tienes justo enfrente. Me quedé allí durante unos segundos, dejando que las risas me envolvieran. Luego sonreí. No era la sonrisa forzada que había estado usando toda la noche, sino una genuina que probablemente parecía un poco inquietante dadas las circunstancias. Las risas comenzaron a apagarse cuando la gente notó mi expresión. ¿Sabes qué, Ricardo? Dije, con voz calmada y firme. Tienes toda la razón. Debe parecer bastante extraño desde donde tú estás sentado. Me dirigí a Felipe Herrera, que se veía cada vez más incómodo al percibir el cambio en la energía de la sala. Felipe, continué, manteniendo la misma sonrisa inquietante. Felipe, ¿cómo se siente saber que este perdedor es el dueño del 90% de tu empresa? El silencio que siguió fue absoluto. Se habría podido escuchar la caída de un alfiler en ese enorme salón de baile. El rostro de Felipe se puso blanco. Su vaso se detuvo a medio camino de sus labios, congelado en el aire como si alguien hubiera pausado un vídeo. El brazo de Sofía se soltó del mío mientras me miraba con la boca ligeramente abierta, con la confusión y la incredulidad escritas en todo su rostro. Ricardo parecía como si alguien acabara de decirle que su mundo no era real. Su sonrisa engreída se desvaneció mientras intentaba procesar lo que acababa de decir. ¿Qué? Susurró Sofía, con una voz apenas audible por encima de la repentina tensión. Miré alrededor de la mesa a todas estas personas que se habían estado riendo hacía solo unos segundos, disfrutando de mi humillación, tratándome como si fuera algún tipo de broma. Ahora todos me miraban como si acabara de revelar que era un completo desconocido. ¿Acaso tartamudeé? Pregunté, con mi voz aún perfectamente calmada. Próxima Era, ¿recuerdan esa pequeña empresa tecnológica que se fusionó con esta compañía hace 5 años? ¿La que básicamente salvó a Próxima Era de la bancarrota? Hice una pausa, observando cómo la comprensión asomaba en el rostro de Felipe. Sí, esa era mía. Todavía lo es, de hecho. Quantum Systems. Yo la construí, la vendí en una fusión y mantuve el 90% de la propiedad. Revisen su estructura corporativa si no me creen. La copa de vino de Sofía se resbaló de sus dedos y se hizo añicos en el suelo. El vino tinto se extendió por el mantel blanco como si fuera sangre. El sonido pareció romper cualquier hechizo que hubiera caído sobre la sala, y de repente todos hablaban a la vez. Conversaciones susurradas, preguntas urgentes, el chirrido de las sillas mientras la gente se inclinaba para escuchar mejor. Pero yo había terminado. Había dicho lo que necesitaba decir. Me ajusté la corbata, eché una última mirada al rostro atónito de mi esposa y me alejé de la mesa. Mientras me dirigía hacia la salida, podía escuchar el caos estallando detrás de mí. La voz aterrorizada de Felipe intentando restaurar el orden. Sofía llamando mi nombre. Ricardo exigiendo saber si lo que había dicho era cierto. No miré atrás. Me subí a mi coche y conduje a casa, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. El departamento estaba en silencio cuando entré. Solo yo y las luces de la ciudad visibles a través de las ventanas. Me serví un poco de agua, me senté en el sofá y esperé. Sofía llegó a casa unas 2 horas más tarde. Escuché su llave en la cerradura, luego sus pasos en el pasillo. Apareció en el marco de la puerta de la sala, todavía con ese vestido esmeralda, pero ahora se veía pequeña e insegura. Alejandro, dijo en voz baja. Necesitamos hablar. Sí, me lo imaginaba. Se sentó en la silla frente a mí, no a mi lado en el sofá como lo haría normalmente. Esa pequeña distancia me dijo todo lo que necesitaba saber sobre dónde estábamos. ¿Es verdad? Preguntó. ¿Lo que dijiste en la cena? Cada palabra. ¿Eres el dueño de Próxima Era? Del 90% de ella. Sí. Me miró como si fuera un extraño. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde antes de que nos conociéramos. La fusión ocurrió aproximadamente 1 año antes de que te pidiera salir. Y nunca me lo dijiste. No. ¿Por qué? Su voz se quebró al decir la palabra. ¿Por qué me ocultarías algo así? ¿A tu esposo?
Me recosté contra el sofá, estudiando su rostro. Porque quería saber quién serías si pensaras que yo no era nadie. Resulta que obtuve mi respuesta esta noche. Eso no es justo. Te reíste, Sofía, la interrumpí, con mi voz todavía calmada pero más dura ahora. Tu compañero de trabajo me llamó perdedor frente a docenas de personas, y te quedaste allí y te reíste. Yo no sabía. No sabías que yo era el dueño de la empresa. Está bien. Pero sí sabías que él estaba insultando a tu esposo, y te pareció gracioso. Abrió la boca para discutir, luego la cerró de nuevo. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, pero no sentí nada al verlas. Ningún impulso de consolarla, ningún deseo de hacerla sentir mejor, solo una observación fría y clínica. Durante 15 años, continué, he escuchado cómo hacías pequeños comentarios sobre mi falta de ambición, sobre cómo no contribuyo lo suficiente, sobre lo vergonzoso que es que no tenga un trabajo real como tus colegas. Nunca quise. Sí, lo hiciste. Absolutamente lo decías en serio. Y esta noche lo demostró. En el momento en que pensaste que eras la exitosa y yo solo era un esposo que era un peso muerto, no tuviste problemas en dejar que la gente se burlara de mí. Sofía estaba sollozando de forma desconsolada ahora. Pero no podía obligarme a que me importara. Demasiados años de pequeños cortes, demasiadas bromas a mi costa. Demasiadas veces ella había elegido su imagen corporativa en lugar de defender a su esposo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó entre lágrimas. Ahora, me levanté y caminé hacia la ventana, mirando hacia el Ángel de la Independencia. Ahora voy a trabajar adecuadamente esta vez, no solo tras bastidores, porque me acabo de dar cuenta de que ser el socio silencioso ha permitido que se acumule demasiada basura en mi empresa. Tu empresa, repitió ella con amargura. Dios, me siento como una idiota. Deberías. A la mañana siguiente, llamé a la oficina de Felipe Herrera y programé una reunión. Su asistente sonaba nerviosa cuando reconoció mi voz, probablemente habiendo oído hablar del desastre de la cena. Al señor Sterling le gustaría verlo el lunes por la mañana a las 9 de la mañana, le dije. Despeje su agenda. Esto no es una petición. El lunes por la mañana, me presenté en la sede de Próxima Era por primera vez en años. No como el esposo tranquilo de Sofía, sino como Alejandro Sterling, el tipo que había estado moviendo los hilos todo el tiempo. Felipe ya estaba en la sala de juntas cuando llegué, luciendo como si hubiera envejecido 10 años durante el fin de semana. Se puso de pie cuando entré, con la mano extendida. Alejandro, no tenía idea. Ahórratelo, Felipe. Tenemos problemas más grandes que tu ignorancia. Dejé caer una carpeta sobre la mesa llena de documentación que había estado recopilando durante los últimos meses. Irregularidades financieras, prácticas de contratación nepotistas, informes de cultura laboral tóxica, todas las cosas que había estado observando desde la barrera mientras Felipe hundía la empresa por pura incompetencia. ¿Qué es esto?, preguntó, hojeando las páginas. Este es tu paquete de despido. ¿Has terminado, Felipe? Con efecto inmediato. Su rostro se puso rojo. No puedes simplemente. Puedo, y lo estoy haciendo, dije. Revisa tu contrato. Como propietario mayoritario, tengo la autoridad para despedirte con o sin causa. Esto, toqué la carpeta, es definitivamente con causa. Después de todo lo que he hecho por esta empresa. Has estado viviendo de mi tecnología y mi inversión durante 5 años mientras creabas un ambiente tóxico donde tipos como Ricardo se sienten cómodos humillando a la gente por diversión. Eso termina ahora. Felipe intentó discutir, intentó negociar, intentó amenazar, pero ambos sabíamos que no tenía ninguna ventaja. Al mediodía, estaba vaciando su oficina. Al final del día, había ascendido a Diana Cervantes de vicepresidenta de operaciones a directora ejecutiva interina. Diana era todo lo que Felipe no era, competente, empática y realmente interesada en construir algo significativo en lugar de solo proteger su propio territorio. La había estado observando durante años, notando cómo manejaba los conflictos, cómo trataba a las personas, cómo pensaba sobre los problemas. Diana, dije durante nuestra primera reunión, vas a transformar este lugar. Te daré los recursos y la autoridad que necesites.
Todo lo que pido es que construyas una cultura de la que valga la pena estar orgulloso. Ella asintió, con los ojos brillantes de determinación. No se arrepentirá de esto, señor Sterling. Alejandro. Solo llámame Alejandro. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Diana comenzó a trabajar de inmediato, implementando cambios que deberían haber ocurrido hace años, una política de puertas abiertas, reuniones semanales con todo el personal, revisiones de cada contrato y relación con los proveedores. La cultura tóxica que había crecido bajo el liderazgo de Felipe comenzó a evaporarse. Ricardo intentó demandar por despido injustificado cuando Diana lo despidió por los esquemas de manipulación de contratos que habíamos descubierto. Sus abogados echaron un vistazo a la evidencia y le aconsejaron que llegara a un acuerdo discretamente y desapareciera. Lo último que supe fue que aceptó un trabajo en una firma de nivel medio en Querétaro, probablemente contándole a cualquiera que lo escuchara cómo había sido perjudicado por la política corporativa. Sofía se tomó una licencia laboral. Necesito tiempo para procesar todo, me dijo una mañana, con su voz hueca y distante. Necesito descubrir quién soy si no estoy escalando la jerarquía corporativa en Próxima Era. No discutí. Sinceramente, probablemente era lo mejor. Tenerla cerca de la oficina habría sido incómodo para todos los involucrados, especialmente porque la mitad de los empleados ahora sabían que estaba casada con el dueño. Pero el verdadero cambio fue la fundación que establecí, la Fundación Sterling para la Educación en Ingeniería. Durante años, había estado enviando cheques discretamente a varias organizaciones benéficas, donaciones anónimas que nadie conocía. Ahora, estaba poniendo mi nombre y mi historia detrás de algo que importaba. La primera recepción de becas se llevó a cabo en la sala de juntas principal de Próxima Era. 25 jóvenes de escuelas públicas, sus padres, maestros y mentores se reunieron para celebrar las posibilidades. Estos no eran niños con conexiones. Eran jóvenes brillantes y con ganas de superarse que solo necesitaban que alguien creyera en ellos. Solía esconderme en las sombras, escribiendo cheques y manteniéndome anónimo. Ahora me presentaba, estrechaba manos, escuchaba historias y les mostraba a estos jóvenes que el trabajo duro y el respeto podían realmente llevar a algún lugar significativo. La venganza más dulce no fue el castigo. Fue construir algo mejor que lo que había antes. 3 meses después del desastre de la cena, me encontré de nuevo en el mismo salón de baile del Hotel St. Regis donde había comenzado todo este viaje. Pero todo era diferente ahora. La noche de premios corporativos que Diana había organizado se sentía como entrar en un universo alternativo. Uno donde el respeto realmente significaba algo y el éxito se medía por el impacto en lugar de por la política. Damas y caballeros, anunció Diana desde el podio, luciendo segura y radiante en su papel de directora ejecutiva. Por favor, den la bienvenida a Alejandro Sterling, el visionario que creyó en Próxima Era antes que nadie, y que nos está ayudando a construir algo verdaderamente significativo. El aplauso que llenó la sala fue genuino, cálido y completamente diferente de la risa burlona que había resonado en este mismo espacio hacía solo unos meses. Me puse de pie y caminé hacia el frente, pasando por mesas llenas de empleados que ahora sabían realmente quién era yo, que entendían que el tipo tranquilo que habían visto ocasionalmente en los eventos de la empresa era la razón por la que todos tenían trabajo. No más chistes susurrados sobre el esposo desempleado de Sofía. No más sonrisas de suficiencia sobre el perdedor que no contribuía con nada significativo. Estas personas habían visto lo que yo podía construir cuando dejaba de esconderme en las sombras. Sofía estaba sentada en silencio en la tercera fila, vistiendo un sencillo vestido negro. Todavía estábamos casados técnicamente, pero todo entre nosotros había cambiado fundamentalmente. Ella había comenzado a trabajar como voluntaria en la fundación, aprendiendo lentamente a verme como algo más que un accesorio para sus ambiciones corporativas. Tal vez era demasiado tarde para nosotros. Tal vez era justo a tiempo. Eso estaba por verse. Gracias, dije al micrófono, mirando rostros que reflejaban respeto en lugar de burla. Hace 3 meses, algunos de ustedes aprendieron algo que les sorprendió sobre el hombre que está hoy aquí. Pero la verdadera sorpresa no es que yo fuera el dueño de esta empresa todo el tiempo. Hice un gesto hacia Diana, que rebosaba de orgullo. La verdadera sorpresa es lo que hemos construido juntos desde entonces. Bajo el liderazgo de Diana,
Próxima Era ha recordado lo que significa resolver realmente los problemas en lugar de solo hablar de resolverlos. Hemos creado un ambiente donde las buenas ideas importan más que las buenas conexiones, donde el trabajo duro es reconocido y donde el respeto no es solo una palabra de moda que lanzamos en las declaraciones de principios. La fundación había financiado a su primera clase de beneficiarios de becas. 15 jóvenes brillantes que ya estaban mostrando una promesa increíble en su primer semestre de universidad. El programa de mentoría había emparejado a empleados de Próxima Era con estudiantes de entornos desfavorecidos, creando puentes entre los sueños y las oportunidades. Mientras miraba alrededor de ese salón de baile, me di cuenta de que la venganza más dulce nunca se había tratado de un castigo. Se trataba de construir algo mejor que lo que había antes. Se trataba de mostrar a la gente que el poder utilizado con un propósito podía transformar todo lo que tocaba. Las risas finalmente habían cesado, reemplazadas por algo infinitamente más valioso, un legado que vale la pena dejar atrás. Más tarde esa noche, después de que terminó la ceremonia y la gente comenzó a retirarse, Sofía se me acercó cerca de la entrada. Fue un discurso hermoso, dijo en voz baja. Gracias. He estado pensando mucho estos últimos meses, continuó. Sobre en quién me convertí, sobre lo que valoraba, sobre cómo te traté. Esperé, sin hacérselo fácil. Estaba tan absorta en escalar posiciones, en demostrar mi valía a gente como Ricardo y Felipe, que olvidé lo más importante. Eres mi compañero, no mi accesorio, no mi vergüenza, sino mi compañero. Alejandro, déjame terminar, me interrumpió suavemente. Me reí esa noche porque era insegura. Porque en el fondo, sabía que esa gente me veía como alguien que se había casado con alguien por debajo de su posición. Y una parte de mí también lo creía. Dejé que su juicio se convirtiera en mi juicio. Y lo siento muchísimo. Las lágrimas rodaban por su rostro de nuevo. Pero esta vez se veían diferentes, más genuinas. No sé si podemos arreglar esto, dijo. Ni siquiera sé si tú quieres, pero quiero que sepas que finalmente te veo. Al verdadero tú. El hombre que construyó algo increíble y dio un paso atrás porque valoraba la paz por encima del ego. El hombre que está cambiando vidas a través de esa fundación. El hombre que podría haber destruido a todos los que se rieron de él, pero que eligió construir algo mejor en su lugar. Miré a esta mujer que había compartido mi vida durante 15 años, que había construido toda su identidad profesional sin darse cuenta de que todo estaba conectado conmigo, que se había reído de los chistes sobre mis fracasos mientras vivía de mi éxito. Yo tampoco lo sé, admití, pero tenemos tiempo para resolverlo. Ella asintió, secándose los ojos. Es todo lo que puedo pedir. 6 meses después, Sofía regresó a Próxima Era en un papel completamente diferente. No como vicepresidenta de ventas intentando demostrar su valía mediante tácticas despiadadas, sino como directora de la Fundación Sterling, trabajando directamente con los jóvenes becados y los programas de mentoría. Era buena en ello, mejor de lo que había sido en ventas. Sinceramente, tenía una forma de conectar con los estudiantes, de entender sus luchas de una manera que nunca había entendido las mías. Tal vez porque finalmente había experimentado lo que se sentía al ver cómo todo lo que creías saber se derrumbaba. Estábamos reconstruyendo lentamente. No el mismo matrimonio que teníamos antes, sino algo nuevo, y con suerte, más fuerte. Construido sobre el conocimiento real de quienes éramos ambos, no sobre los personajes que habíamos estado interpretando el uno para el otro. Diana lo estaba haciendo de maravilla como directora ejecutiva. Las ganancias de la empresa subieron un 40% respecto al año pasado. La satisfacción de los empleados estaba en su punto más alto y acabábamos de conseguir 3 contratos importantes que nos prepararían para un crecimiento masivo. La fundación se había ampliado para cubrir a 50 estudiantes ahora, con planes de duplicar esa cifra el próximo año. Algunos de nuestros primeros jóvenes becados ya estaban haciendo prácticas en Próxima Era, aportando perspectivas frescas y una energía con ganas de éxito a la empresa. Y yo, finalmente me sentía cómodo saliendo a la luz. No porque necesitara el reconocimiento o el poder, sino porque había aprendido que esconderse en las sombras solo permite que la oscuridad crezca.